He renacido. Renací en el tercer año de mi matrimonio con Pedro. También fue el último año en que él me amó, porque poco después, conocería al amor verdadero de su vida. Por esa mujer, sería capaz de enfrentarse a toda la familia Chan, presionar a mis padres y, finalmente, destruir la empresa de mi familia. Llevó a mis padres al suicidio. Mi hermano y mi hermana fueron empujados al borde del abismo, y yo, salté al mar helado con mi hijo no nacido. En esta vida, no pienso luchar más, no quiero nada, ya no quiero a Pedro. Solo pido que la familia Chan pueda vivir en paz. Capítulo 1. La luz del sol en una mañana de primavera era tan cálida y suave como siempre, tan suave que casi había olvidado lo que se sentía tenerla sobre la piel. Miré el rostro dormido de Pedro. Era joven y apuesto. Siempre me había gustado el ángulo afilado de su mandíbula, tan afilado como los métodos despiadados que usó contra mi familia. Los Chan, tan cruel, tan implacable, sin un mínimo de consideración por el pasado. Incluso cuando yo estaba dispuesta a firmar los papeles del divorcio y cederle el título de señora Lava Julia. Él no se detuvo. Tenía que arruinar a cada miembro de la familia Chan, uno por uno. Solo así sentiría que nadie podría dañar jamás a su preciosa Julia, la mujer que realmente amaba. ¿Estás despierta? ¿Por qué no me llamaste? Te haré el desayuno. Pedro abrió los ojos apenas un poco. Me atrajo hacia sus brazos y me besó suavemente en la frente. Siempre me besaba con tanta ternura, incluso cuando hacíamos el amor. Se contenía, con cuidado de no hacerme daño. Siempre decía que no quería causarme dolor. Pero este hombre que podía ser tan amable, era el mismo que me vio correr tras su coche, ensangrentada y llena de heridas, rogándole que le diera una oportunidad a la familia Chan. No se detuvo. No le importó que me hubiera caído en la autopista, que me sangrara la cabeza, que la piel de mis brazos y piernas estuviera desgarrada. Verás, cuando ama a alguien, es infinitamente tierno, pero cuando no lo hace, es más frío que un desconocido. No tengo hambre. Pedro notó que algo no estaba bien. Se incorporó y se sentó a mi lado, sosteniendo mi rostro entre sus manos. ¿Qué pasa, mi Isabel? ¿Fui demasiado anoche? ¿Estás enojada conmigo? Bromeó suavemente, con los ojos profundos y llenos solo de mí. Desde que la memoria de mi vida pasada regresó con fuerza al amanecer, no había podido dormir. Amigos de la infancia que no sabían cuán profundo era su vínculo. La joven, en su inocencia, rozó suavemente los primeros latidos del amor. Creí que estaba destinada a amar solo a él, pero ya no me atrevo a amar. El precio de amarlo es demasiado alto. No puedo volver a pagarlo. Miré a sus ojos sonrientes y dije, palabra por palabra, divorciémonos. Capítulo 2. Pedro incluso seguía bromeando cuando se fue a la oficina, convencido de que anoche no pudo contenerse y fue demasiado rudo, que por eso yo estaba molesta esta mañana y le hacía una broma con eso del divorcio. Me senté sola frente a la mesa del comedor, mirando el desayuno que había preparado con tanto esmero. Una mesa llena, pero no tenía ni una pizca de apetito. Si fuera antes, me lo habría comido todo sin dejar ni una miga. Pedro cocinaba muy bien, una habilidad que su madre, la señora Lav, había cultivado desde que él era pequeño. Todo con la intención de que algún día pudiera prepararme desayunos distintos cada mañana. La familia Lav y la familia Chan tenían vínculos comerciales desde hacía muchos años. Y además, éramos vecinos. Mi madre y la señora Lav pasaron de ser rivales constantes a convertirse en confidentes inseparables, incluso cuando ambas quedaron embarazadas. Llegaron a hablar sobre la idea de un compromiso entre sus hijos, pero al final lo dejaron pasar. Ambas coincidieron en que debía prevalecer la voluntad de los niños. Nunca los forzarían. Pedro me lleva 3 años y es el único hijo de los Lav. Cuando la señora Lav estaba embarazada, fue secuestrada. Mi madre, sin pensar en su propia seguridad, la rescató personalmente. Desde entonces, la señora Lav siempre se sintió culpable por los conflictos del pasado entre ellas, y no dejaba de disculparse. Pero mi madre era una mujer directa y despreocupada. Con un simple gesto de mano, decía que todo eso era parte de su gran corazón, que simplemente había dejado pasar las tonterías de la señora Lav. Eso hizo reír a la señora Lav, y desde entonces, las dos se volvieron cada vez más cercanas. A diferencia de Pedro, que creció como hijo único, yo tengo un hermano mayor, Lucas, y una hermana,
Roxana, siempre me han tratado como a una princesa. No importaba lo que fuera o en qué parte del mundo estuvieran. Siempre se las arreglaban para enviarme lo mejor. Pero incluso personas tan maravillosas terminaron con un destino más trágico que el otro. Lo más impredecible de este mundo es el corazón humano. No permitiré que esas tragedias se repitan. Jamás. Capítulo 3. Cuando regresé a casa en coche. Ya era casi mediodía. A esa hora, papá seguro estaba en la oficina. Normalmente, solo mamá estaría en casa. Pero para mi sorpresa, mamá no estaba. Quien estaba era mi hermana Roxana. A esas horas, ella siempre estaba de viaje de negocios, en alguna parte del mundo. Roxana se acercó rápidamente a mí. Isabel, ¿por qué volviste tan de repente? Tu hermana te extrañaba muchísimo. Déjame ver si has engordado un poco. Tienes ojeras. Si tienes alguna preocupación, cuéntamelo todo. Yo me encargo. ¿Fue ese maldito Pedro el que te hizo algo? No tengas miedo. Cuéntale todo a tu hermana. Yo misma le doy una paliza si es necesario. Roxana es 5 años mayor que yo y ya es una mujer poderosa en los negocios, capaz de apoyar a papá con la empresa. La abracé con fuerza, escondiendo mi rostro en su hombro para que no viera las lágrimas que casi no podía contener. Yo también te he echado mucho de menos, hermana. En mi vida pasada, la última vez que te vi fue en la morgue. Estabas tendida en ese lugar helado y oscuro, y nadie se atrevía siquiera a reclamar tu cuerpo. Tu cuerpo estaba lleno de heridas. La más grave, un enorme agujero en el pecho. No sé qué fue lo que viviste antes de morir. Tu rostro apenas era reconocible, si no fuera por la marca de nacimiento que compartíamos desde pequeñas. Nunca habría sabido que eras tú, Roxana, mi hermana, tan bella, tan segura de sí misma, admirada y deseada por tantos. Y terminaste así, sola, en ese lugar frío y espantoso. No lo aceptaré. Roxana merece estar en la cima del mundo, rodeada de respeto y admiración. No, no debe tener ese final. Apreté los labios con fuerza y contuve las lágrimas. Dentro de mí, sentí una determinación aún más firme. Hermana, en esta vida, te voy a proteger pase lo que pase. Capítulo 4. Roxana probablemente pensó que estaba delirando por alguna fiebre. Me tocó varias veces la frente para asegurarse de que estaba bien antes de calmarse, pero esa frase claramente la hizo muy feliz. De inmediato la compartió en su estado, en el grupo familiar, en el del trabajo, en todas sus redes sociales. Como era de esperarse, todos vinieron a comentar. Miren lo que dijo mi querida Isabel, que me va a proteger para siempre. ¿Tienen ustedes una hermana así? No, ¿verdad? Pues me da gusto que les dé envidia. Los comentarios no se hicieron esperar. Uno de ellos, con un avatar de lobo y el nombre Love, simplemente comentó: ¿cómo que tuya? Es mía, mi querida Isabel. Ese era el perfil de Pedro. Al ver que me quedé mirando ese comentario en silencio, Roxana soltó una carcajada maliciosa. Mira eso, como si alguien fuera a quitarle su hueso. Puf, definitivamente es un perro. Roxana nunca soportó a Pedro cuando eran niños. Incluso llegaron a pelearse físicamente muchas veces. Siempre terminaban cuando yo me ponía a llorar del miedo. Antes, cuando Roxana lo llamaba perro, yo me molestaba. Incluso discutía con ella por eso. Pero ahora, no sentí nada. Roxana seguía feliz con lo que le dije, sobre protegerla siempre. Así que decidí contarle directamente que quería divorciarme de Pedro. Se sorprendió mucho. Me preguntó varias veces si lo decía en serio. Ella fue testigo de cómo, de adolescentes, yo vivía obsesionada con Pedro, hablándole de él todos los días, sin parar. Estuvo presente en mi etapa de estudiante, en nuestro noviazgo y en el matrimonio, en todos los años que dediqué a Pedro. Y ahora, decía que quería ponerle fin a ese amor que me marcó desde la juventud. ¿Cómo no iba a sorprenderse? ¿Lo dices en serio, Isabel? Roxana vio que no estaba bromeando. Me acarició el rostro. Está bien, no sé qué te ha pasado, y no te voy a preguntar, pero si es una decisión tuya, entonces tu hermana te apoya. Yo estaré contigo. Capítulo 5. Después supe que papá había acompañado a mamá a un viaje al extranjero. Todos los asuntos de la empresa se los había dejado temporalmente a mi hermano mayor y a Roxana. Roxana, después de hablar conmigo, se encerró en su habitación y tuvo una larga llamada con nuestros padres.
No sé qué hablaron exactamente, pero cuando salió del cuarto, claramente se notaba aliviada. Se acercó a mí con una sonrisa y me dijo que papá y mamá ya sabían que yo quería divorciarme. Ellos primero hablarían con los padres de Pedro, y luego se encargarían de los trámites del divorcio. Pero mamá dijo que ya no éramos niños, y que una decisión tomada no debía tener vuelta atrás. Lo sé, no importa cuán caprichosa o impulsiva sea mi decisión, ni lo inesperada que resulte para los demás, mi familia siempre me apoyará incondicionalmente. Ellos se encargarán de todo por mí, me respaldarán hasta el final. En mi vida pasada, fui yo quien les falló. Lo siento, por haber amado al hombre equivocado y haber desencadenado toda esa cadena de tragedias. En esta vida, por favor, déjenme protegerlos a ellos. Denme la oportunidad de reparar lo que rompí. En cuanto a Pedro, el destino entre él y yo terminó en la vida anterior. Cuando el amor duele, hay que dejarlo ir. La Isabel que amaba a Pedro ya se hundió en las profundidades del mar junto a su bebé no nacido. La Isabel de hoy solo se ama a sí misma y a su familia. No puede, ni se atreve, a volver a amar a nadie más. Capítulo 6. Llamé a Pedro para decirle que quería quedarme un tiempo en casa de mis padres. Al principio, él no estuvo de acuerdo, pero después de recibir una llamada de sus padres, me volvió a llamar, esta vez con un tono claramente nervioso. Isabel, escúchame, no tomes decisiones cuando estás molesta. Sí. ¿Quieres quedarte en casa? Bien, quédate el tiempo que quieras, lo que necesites, pero por favor, no decidas nada tan apresuradamente. Déjame hablar contigo en persona. No sé qué hice mal, pero al menos dame la oportunidad de explicarme. No me condenes sin más. ¿De acuerdo? Te lo ruego. Isabel, ¿me estás escuchando? No importa si no quieres hablar. Solo escúchame. Hoy mismo resuelvo todos mis pendientes y salimos a divertirnos. Sí. Sostenía el móvil en la mano, sin decir nada durante un largo rato. Pedro seguía hablando, creo, pero ya no escuchaba nada. De pronto, recordé la vez que fui yo quien le suplicó de esa manera. Le había llamado tantas veces. 10, 20, 100. Al final ya ni lo recuerdo, pero ni una sola vez contestó. Llamé desde el amanecer hasta que cayó la noche, sin descanso, y al fin, una de tantas llamadas fue atendida. Su voz sonó cargada de fastidio. ¿Qué quieres? Ese día no comí nada, ni siquiera había bebido un sorbo de agua. Mi garganta estaba completamente seca y ronca, pero aún así, me esforcé, limpié la garganta y le hablé con humildad. Pedro, la empresa de mi papá está en problemas. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo de verdad, lo sé, fui yo, aunque ya lo sospechaba. Al oírlo de su boca, me derrumbé, caí al suelo, sin fuerzas, mientras las lágrimas me caían a borbotones. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Mi familia nunca te hizo daño. Te vieron crecer. ¿Por qué tenías que? Basta. Si vas a hablar de eso, cuelgo. SHH, sigue durmiendo. No es nadie. Alguien sin importancia. La frase siguiente de Pedro fue dicha con una ternura que claramente no era para mí. Y entonces lo entendí todo. ¿Fue porque alguien de mi familia le hizo algo a Julia? Puedo explicártelo. De verdad, no fue intencional. Solo querían defenderme. Si quieres vengarte, hazlo conmigo. Te lo ruego. Nunca te he pedido nada. Pedro, hermanito Pedro, por favor, por los años que crecimos juntos, no condenes a la empresa de mi papá de esta forma. Sí. Pedro, ¿estás ahí? Hola, por favor, no cuelgues. No recuerdo qué más le dije. Solo recuerdo que, después, la única respuesta fue el tono vacío y repetitivo del teléfono desconectado. No pasó mucho tiempo tras esa llamada. Mi mamá me envió un mensaje, diciéndome que ella y papá ya habían resuelto todo, que no me preocupara. Me dijo que escuchara a mis hermanos, que yo siempre sería su pequeña princesa, que los problemas del mundo no me incumbían, que ella sería feliz si yo pudiera vivir una vida sin preocupaciones. Algo no me cuadraba. Así que regresé a la casa Chan esa misma noche. La casa estaba iluminada, como siempre, pero no vi a mamá en la sala viendo sus dramas, ni a papá con el noticiero financiero de fondo, lanzando de vez en cuando una mirada amorosa a mamá. No estaban. Subí las escaleras. La puerta del dormitorio de mis padres estaba abierta, pero no había nadie dentro. Sin embargo, el aire estaba impregnado de un olor extraño.
Hasta ese momento, yo no sabía que un cuerpo humano podía sangrar tanto. Me habían protegido tan bien, que me volví ingenua hasta la estupidez. Había tanta sangre. Papá y mamá yacían en el suelo frío del baño, tomados de la mano. La sangre cubría todo el piso. No había un solo lugar donde pisar sin mancharse. Con expresión vacía, observé cómo entraban y salían personas, recogiendo los restos de mis padres. Alguien me hablaba, pero yo estaba atrapada en una burbuja, viendo cómo se movían los labios sin escuchar una sola palabra. Cuando recobré el sentido, me di cuenta de que la llamada aún seguía. Pedro seguía hablando. Llevaba más de una hora. En mi mente, volvió a aparecer la escena del baño, esa marea roja imposible de olvidar. Dejé que el teléfono se deslizara de mi mano. Se estrelló contra el suelo con un golpe seco. Capítulo 7. Me quedé en casa durante una semana, y Roxana estuvo conmigo todos los días. Ni siquiera fue a la empresa. Al octavo día, papá, mamá y mi hermano Lucas regresaron. Nada más entrar por la puerta, mamá vino corriendo hacia mí y me envolvió en un abrazo fuerte. Mi niña preciosa, con que estés de vuelta ya está bien. Esta siempre será tu refugio seguro. No importa si estás dolida o cansada, solo tienes que mirar atrás, y verás que tu hogar siempre está aquí. Nosotros siempre estaremos aquí. Vuelve a casa, hija. El cálido y firme abrazo de mamá me hizo derrumbarme. No pude contener más las lágrimas, y lloré desconsoladamente en sus brazos. Quería decirle, no es así, nuestro hogar, ustedes, ya no están, ya no existen. ¿Cómo puede llamarse hogar un lugar vacío? Con los ojos llenos de lágrimas, vi a Roxana a un lado, mirándome con preocupación y tristeza. Papá y Lucas suspiraban a un costado. Lucas se acercó y me dio unas palmadas en la espalda. TSK, mi hermanita sigue siendo tan mimada. Tan grande ya y todavía se esconde a llorar en los brazos de mamá. ¡Qué vergüenza! Mamá fingió molestia y le dio una palmada a Lucas. Tu hermana está triste y tú solo sabes bromear. Roxana, por supuesto, aprovechó para echar más leña al fuego. Eso, con razón, hermano, con esa actitud de cavernícola. ¿Cómo no vas a seguir soltero? Te lo mereces. Mamá, pégale otra vez. Mamá no se contuvo y acabó pegándoles a los dos. Esos dos ejecutivos serios y formales en la empresa. En casa eran golpeados por su propia madre mientras gritaban ¡ay! ¡Ay! Como niños. La escena no podía ser más graciosa. Solté una risita sin poder evitarlo. Lucas se sobaba el trasero. Mamá, ya que por fin hiciste reír a la pequeña, podrías dejar de pegarme. A ti puede no dolerte la mano, pero a mí me duele el trasero. ¿Tienes idea de tu edad? ¿No puedes mantener al menos un poco de dignidad frente a tus dos hermanas? Mamá le regañó con esa mezcla de fastidio y cariño. Basta ya, no la molesten más. Su madre acaba de recuperarse de una enfermedad. No hagan tanto escándalo. Papá, que había estado en silencio viendo la escena, finalmente habló. Apenas escucharon a papá, los dos se quedaron quietos al instante. Le tenían verdadero respeto. ¿Mamá estuvo enferma? ¿Cuándo pasó eso? ¿Qué le ocurrió? Me giré con preocupación hacia mamá. Ella me abrazó y le lanzó una mirada de reproche a papá. ¿No te dije que no se lo contaras? Acariciándome el cabello, me habló con dulzura. No le hagas caso a tu papá. Estoy bien. Fue solo una pequeña dolencia. Unas cuantas bolsas de suero y ya está. Roxana, al ver que aún estaba preocupada, añadió, después de que hablé con mamá por teléfono aquel día, se puso tan nerviosa que se desmayó. La hospitalizaron unos días. Apenas la dieron de alta. Insistió en regresar para verte. Fue culpa mía por no explicarle bien en esa llamada. Mamá pensó que te había pasado algo grave. Después se lo aclaré, y ya se sintió más tranquila para salir del hospital. Lucas añadió, no te preocupes. Estamos todos aquí. Esta vez volvimos por ti. ¿De verdad estás decidida? Miré a Roxana, que me sonreía con ternura. Luego miré a papá, firme y confiado. Después a Lucas, esperando mi respuesta con seriedad. Y por último, a mamá, mirándome con amor y dulzura. Asentí con firmeza. Estoy completamente segura. He tomado la decisión de divorciarme de Pedro. Lucas asintió.
Bien, estos días he estado preparando decenas de propuestas para negociar el divorcio con la familia Love. Nuestras familias han trabajado juntas durante muchos años. He elaborado las condiciones más razonables para que podamos separarnos sin afectar esa cooperación. Hermana, nosotros podemos ayudarte con todo esto, pero con Pedro, será mejor que tú hables directamente con él. Roxana dudó un momento, luego me tomó la mano y dijo, Isabel, en realidad estos días no te lo había contado, pero ese perro Kov, ese muchacho de la familia Love, ha estado todas las noches parado bajo tu ventana. Se queda ahí horas, a veces toda la noche. Todo el suelo está lleno de colillas de cigarro. Y que yo recuerde, él nunca fumaba. No quiero entrometerme, pero si hay algún malentendido entre ustedes, creo que sería mejor aclararlo. Incluso si se van a divorciar, que sea de manera clara y sin rencores. ¿No te parece? Gracias, hermana. Sé lo que debo hacer. Creo que sí. Hay cosas que aún necesito decirle a Pedro en persona. No quiero que, por algún motivo desconocido, vuelva a culpar a la familia Chan en el futuro. Capítulo 8. Una calle comercial llena de gente, con personas entrando y saliendo sin cesar. Dentro de una pastelería de marca reconocida, sentada junto a la ventana, yo esperaba la llegada de Pedro. Hola, aquí tienes tu mille crepe de rosa con liqué y tu té, perfume después de la lluvia. Que lo disfrutes. Gracias. La dependienta me sonrió con dulzura y enseguida fue a atender a otros clientes. La miré mientras se alejaba, rebosante de juventud y vitalidad. Pensé, si yo tuviera que elegir, probablemente también escogería a una chica así, llena de vida, como lo hizo Pedro. Isabel. Me giré al escuchar mi nombre y, al ver a Pedro, no pude evitar sorprenderme. Pedro siempre había sido extremadamente cuidadoso con su apariencia. No soportaba ni una arruga en su traje, y por eso despidió a varias empleadas domésticas, en especial en su vida pasada, cuando ya estaba con Julia. Llegaba al punto de combinar cuidadosamente el color de su corbata cada día, pero ahora, su cabello estaba despeinado, tenía barba de varios días, y su traje de diseñador parecía más un trapo viejo que otra cosa. Notó que yo lo miraba fijamente. Especialmente su ropa. Bajó la cabeza, se miró y murmuró un insulto entre dientes con frustración. Intentó tomarme de la mano, pero cuando estaba a punto de tocarme, aparté la mía, la metí debajo de la mesa, sin volver a mirarlo. Está bien, no te toco. No te enojes. ¿Puedo sentarme? Pedro me lo preguntó con tanto cuidado, que por un momento lo confundí con el Pedro de mi vida pasada, ese hombre oscuro y aterrador. Isabel, no voy a perdonar a ningún Chan, ni siquiera a ti. Si vuelves a molestar a Julia, te rompo la mano. Isabel, deberías haber muerto junto con los Chan. Sus palabras frías y venenosas aún resonaban en mis oídos como un eco venenoso. Me levanté de golpe, golpeé la esquina de la mesa con la pierna, lo que me hizo doler y me llenó los ojos de lágrimas. Pedro, al verme, me tomó del brazo y se agachó para masajearme la pierna. Di un paso atrás. Su mano quedó suspendida en el aire. Pedro no se movió, ni levantó la cabeza. Yo tampoco vi su expresión. Contuve mis emociones y me obligué a no pensar más en el pasado. Estoy bien. No hace falta que me toques. Pedro no dijo nada. Se incorporó lentamente. Él siempre ha sido más alto que yo. Y ahora, de pie, su mirada sin expresión bajaba sobre mí, imponente. Su sombra oscura cayó sobre mí, como si este fuera un sueño del que jamás pudiera despertar. No pude evitar temblar. ¿Tienes miedo de mí? Desde aquella mañana, he notado que algo en ti cambió. Isabel, ¿por qué? ¿Por qué? Yo también me lo pregunté tantas veces. ¿Por qué? En la vida pasada, ¿tuviste que ser tan despiadado con los Chan? Lo pregunté una y otra vez, hasta agotarme, hasta volverme insensible, hasta dudar de mí misma. Pero, ¿para qué pedir una respuesta? La familia Chan ya no existe, y aunque supiera la razón, ¿de qué serviría? ¿Podría eso traer de vuelta a mi familia? No tiene sentido. Así que, ¿de qué sirve que tú sepas ahora? Lo sé, estoy siendo extrema. Los pecados de Pedro en la vida pasada no deberían ser cargados por el Pedro de esta vida, pero ya no soy capaz de amarlo como antes. Las grietas están demasiado profundas. Tarde o temprano, todo terminará como en la vida anterior, él odiándome a muerte, y yo, acabada.
Pedro. Hay personas que están destinadas a no terminar juntas, como tú y yo. Divorciémonos. Es lo mejor para ambos. Déjame ir. Lo rodeé para irme. Quiero seguir el camino que ahora me pertenece, pero inesperadamente, Pedro me agarró con fuerza del brazo y me arrastró hacia él. ¿No terminar juntos? ¿Divorciarnos? Te lo advierto, Isabel, desde el momento en que te casaste conmigo, el divorcio dejó de ser una opción. Se inclinó hacia mí, y pude ver claramente las venas enrojecidas en sus ojos, con los dientes apretados. Parecía a punto de devorarme viva. Lo admito, le tengo miedo. En la vida pasada, lo amé con locura, lo odié con intensidad, y al final, le temí con el alma. No puedo arriesgarme a adivinar qué locura podría hacer este hombre ahora. Vi mi propio rostro reflejado en sus ojos. Vi el miedo en mi expresión. Me quedé helada y giré el rostro. Pedro también lo notó, afligido. Soltó un poco la presión, pero aún no me soltaba del todo. Señor, por favor no sea tan agresivo con la señorita. Si no la suelta ahora mismo, llamaré a la policía. Esa voz. Vi a la joven empleada del local, aún con su uniforme de la pastelería, sujetar la manga de Pedro y exigirle que me soltara. Y en ese instante, vi que Pedro se quedó completamente inmóvil, sorprendido. Giré un poco la cabeza y vi a la chica que me había traído el pastel y el té hace un rato. Ella era Julia, la joya más preciada de Pedro en su vida anterior. Capítulo 9. En medio del bullicio y la prosperidad de la ciudad, ellos se miraban a los ojos, como si hubieran atravesado el tiempo y el espacio para reencontrarse. Las personas que se aman, siempre acaban por reencontrarse, y yo, no soy más que un bufón insignificante que, por casualidad, se interpuso entre ellos. Este espectáculo ridículo de 3 personas por fin llega a su fin, y yo, el bufón, debo abandonar el escenario. Hoy elegí encontrarme con Pedro aquí precisamente para que pudiera ver a la mujer que ama, porque en mi vida anterior, lo investigué todo, y sé que fue en esta pastelería donde conoció a Julia, quien trabajaba aquí como empleada. ¿Ves? Qué curioso es el destino. Pedro y yo nos conocimos durante más de 20 años, pero fue derrotado por Julia, a quien conoció solo por poco más de 20 días. Qué ridículo, ¿no? ¿Qué tan ridícula fui? Tan ridícula que, incluso después de que Pedro y Julia estuvieran juntos, aún me atrevía a pensar que podría separarlos. Tan arrogante fui, que llevé un cheque de 50 millones para convencer a Julia de dejar a Pedro, y lo único que conseguí fue una bofetada moral. Ella lo rechazó. Julia no necesitaba ese dinero. Dijo que no todo el mundo ama el dinero, que ella solo creía en el amor, que solo amaba a Pedro. Nada más. Esa misma noche, Pedro se enteró de todo. Me miró con una frialdad que jamás había visto en él, con una expresión cruel, y me dijo que Julia era pura, inocente, y que no debía usar métodos sucios para herirla. Fue la primera vez en tantos años que Pedro me habló con una voz tan gélida. Me dolió el pecho, como si se llenara de agujas, pero lo entendía. Conocía a Pedro. Sabía que ya no podía cambiar nada. Pedro realmente estaba profundamente enamorado de Julia. Y ahora, ya que lo he llevado hasta su gran amor, tal vez eso podría aliviar el rencor que tiene contra la familia Chan. Cerré los ojos un momento y luego miré a Pedro. Suéltame, podrías lastimarla. Pedro frunció el ceño, confundido. ¿Qué? No quería seguir hablando. Solté su mano, y con ella, empujé suavemente a Julia hacia sus brazos. Levanté ambas manos, para mostrar que ni siquiera la había tocado. Por favor, ya no desconfíes más de mí. Jamás le haría daño. Julia se quedó un tanto desconcertada por mi acción, pero cuando levantó la vista y vio al hombre que la protegía con su cuerpo, su rostro se tiñó de un suave rubor. Te la devuelvo, todo te lo devuelvo. Lo nuestro está completamente terminado. Lo juro por el cielo, jamás haré daño a Julia. Si alguna vez le causo siquiera un rasguño, que muera de la forma más miserable posible y que mi alma nunca vuelva a reencarnarse. Pedro se quedó congelado. Apartó a Julia con suavidad y dio unos pasos hacia mí. ¿Qué te pasa? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Vamos a casa. Negué con la cabeza, retrocediendo unos pasos. Y entonces, todo empezó a volverse borroso. Fragmentos del pasado se cruzaron ante mis ojos. Me cubrí el rostro con la mano, obligándome a no recordar. Ya pasó, todo eso ya quedó atrás.
Ahora aún estoy a tiempo. Ellos todavía están aquí. No llegué tarde. Esta vez, no llegué tarde. Isabel. Todo se volvió confuso. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor, y caí al suelo. Parecía que muchas personas se acercaban hacia mí, tal vez. Entre ellos estaba Pedro. Capítulo 10. Doctor, ¿cómo está? ¿La paciente ha pasado recientemente por alguna situación grave, como haber sido víctima de persecución, o tal vez un accidente automovilístico importante? Lucas y Roxana se miraron, y en los ojos del otro vieron pura sorpresa. Roxana respondió, no, nunca hemos oído que mi hermana haya pasado por algo así. Además, su círculo social es muy sencillo, solo gente de la familia o socios de confianza. Un accidente es aún menos probable. Lucas añadió, exactamente. Doctor Nin, por favor explíquese con claridad. ¿Qué le pasa a mi hermanita? El doctor Nin suspiró, murmurando que aquello no tenía sentido. Le hicimos todos los exámenes posibles. Físicamente, está perfectamente sana. No hay ninguna enfermedad. El problema está en su mente. Tiene un trastorno psicológico severo. En términos clínicos, sufre de trastorno de estrés postraumático. Este tipo de trastorno ocurre generalmente cuando alguien ha presenciado o vivido una o más experiencias extremas, especialmente situaciones con muertes reales de por medio, ya sea propias o de otros. Pueden buscar más información por su cuenta, pero en resumen, está en un estado muy grave, al borde del colapso, muy propensa a la autodestrucción. Está diciendo que podría suicidarse. Pedro habló de pronto. Roxana, al verlo, apretó los dientes con rabia. Maldito, ¿aún te atreves a quedarte aquí? No te dije que te largaras. Desde que la viste, ella ha estado así. No debí dejar que mi hermana se encontrara contigo. Ya basta. Estamos en un hospital. Cálmate. Lucas contuvo a Roxana y dio unos pasos hacia Pedro. Lo miró con cierta sorpresa. No había pasado ni un mes desde la última vez que lo vio, pero Pedro estaba completamente irreconocible. Ya oíste al doctor, sin importar la causa. Ahora lo más importante es tratarla. Pedro, desesperado, se aferró a la bata del médico. Sí, sálvela primero. Doctor, se lo ruego, cueste lo que cueste, por favor, salve a Isabel. Y se arrodilló. Roxana jamás había visto a Pedro rogarle así a alguien. Giró la cabeza, incapaz de seguir mirando. Lucas suspiró y lo ayudó a levantarse. El doctor Nin es especialista en esto. Déjalo hablar. Y escúchalo con calma. El doctor dijo, entiendo cómo se sienten. En este momento, lo mejor sería una combinación de medicación y terapia de hipnosis. Por favor, eviten que la paciente entre en contacto con cualquier persona o situación que pueda alterarla. No puede recibir más estímulos fuertes. La hipnosis no es 100% efectiva. Solo ayuda a calmar. Lo más importante es que la familia esté pendiente de su comportamiento. De lo que dice, déjenla hacer lo que quiera, no la limiten. Abrí los ojos y vi a Roxana sentada a mi lado con una taza de infusión floral. Cuando vio que me despertaba, me sonrió dulcemente y me ofreció la taza. Despertaste justo a tiempo. Acabo de prepararla. Pruébala. Esta vez le puse unos pétalos nuevos. Adivina cuáles son. Si aciertas, hay premio. Probé un sorbo. Estaba deliciosa. Ah, y esto es para ti. Me entregó algo. Era un documento de divorcio. Pedro ya lo había firmado. Sonreí. La carga más pesada en mi corazón por fin había caído. No sé por qué, pero me sentía increíblemente ligera. Hermana, quiero volver a estudiar. Roxana se sorprendió por un momento. Luego tomó un peine y comenzó a peinarme. Por supuesto. ¿Qué universidad te gustaría? Yo te ayudo con eso. Hermana, quiero entrar por mis propios méritos. No hace falta que pagues ni busques conexiones. Ya he crecido. Créeme, algún día seré tu mano derecha. Mientras me hacía una trenza sencilla, como las que nos hacíamos de niñas, me dijo, de acuerdo, lo prometo, no tengas miedo. Siempre tendrás a tu hermana detrás de ti. Si Isabel quiere la luna del cielo, su hermana se la bajará. Desde aquel día, Pedro desapareció por completo de mi vida. Matrimonio, amor, todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Pasaba mis días en la biblioteca, o en clases con los tutores que Roxana me había conseguido. Me había casado con Pedro mientras aún estaba en la universidad, y no mucho después de graduarme, ya estábamos divorciados. Vaya historia. Por suerte, siempre fui buena estudiante.
así que no tardé en retomar lo que había dejado. Ese otoño, entré sin problemas a Wharton, y elegí estudiar finanzas. El día de la despedida, papá, mamá, Roxana y Lucas fueron a dejarme. Lucas y Roxana querían acompañarme hasta la universidad, pero no los dejé. La empresa necesitaba de ellos. Mamá no tenía buena salud, y papá ya se desgastaba bastante con el trabajo y cuidándola. No podía permitir que también se enfermara. Roxana me abrazó fuerte. Mi pequeña hermana es tan brillante. Estoy tan orgullosa de ti, pero también me cuesta mucho dejarte ir. Cuídate. Sí. En cuanto estemos más libres, iremos a verte. No te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Después fue mamá quien me abrazó, como cuando era niña. Me dio unas palmaditas en la espalda y me meció un poco. Aunque ahora, yo era más alta que ella. Ya no podía cargarme como antes. Mi niña ha crecido. Se va de casa, de su lugar de origen, para volar lejos. Como madre, deseo con todo el corazón que tengas un futuro brillante, pero también me duele verte partir. Se limpió las lágrimas. Tal vez eso es lo que sienten todos los padres. Tú no lo entenderás hasta que tengas hijos. Tener un hijo es tener un lazo eterno. A donde vayas, una parte de mi corazón irá contigo. Tú, tu hermano, tu hermana, todos son mis preocupaciones eternas. Mi pequeña adorada, a quien abracé tantos días y noches, ya es una mujer. No te molestes si hablo mucho, solo es que me cuesta dejarte ir. Mi princesa se va tan lejos. Estoy feliz por ti, pero también muy triste. Le di unas palmaditas en la espalda, como ella solía hacer conmigo, y la consolé en voz baja. Mamá, créeme, en unos años estaré de vuelta, y cuando regrese, no volveré a irme. Aunque quieras echarme, no me iré. Me quedaré contigo para siempre. Mamá no paraba de llorar. Solo podía sentir una y otra vez. Papá miró el reloj. Ya casi es hora. Ve tranquila a estudiar. Te estaremos esperando en casa. Lucas recibió una llamada y su rostro se tensó. Parecía querer decirme algo, pero lo contuvo. Como no dijo nada, yo tampoco pregunté. Era hora de abordar. Miré a cada uno de ellos, y luego me giré y me fui, sin mirar atrás. El avión volaba a gran altura. Afuera, el cielo era azul y las nubes parecían algodón esponjoso. Pedro, poco a poco me estoy despidiendo del horror de la vida pasada. Cuando te vuelva a ver, tal vez ya te haya perdonado. Adiós. Capítulo 11. Después de más de un año en Wharton, Roxana vino a visitarme. No me sorprendió su visita. Lo que me sorprendió fue ver a otra persona con ella. La madre de Pedro, Serapina Love, aunque tenía el mismo apellido, no tenía ningún lazo de sangre con la familia Love. Solo era una coincidencia de apellido. Esta vez, la señora Love vino con dos propósitos: pedir disculpas por su hijo y hablar conmigo. Ella me había visto crecer. Siempre me trató como una hija. Pedro nunca le contó sobre el divorcio. Recién ahora sabía la verdad. Isabel, vine por dos cosas. Primero, quiero disculparme. No supe criar bien a Pedro y él te lastimó. Además, escuché algunas cosas de tu hermana. La señora Love se detuvo ahí. Pasó a la segunda razón. El día que te fuiste del país, su padre y yo lo encerramos en casa. No queríamos que fuera a buscarte, pero logró escaparse. Y entonces, sufrió un accidente. Lograron salvarle la vida, pero perdió las piernas. Ahora está en silla de ruedas. Miré a mi hermana, sus labios apretados, su mirada compleja. Roxana dijo, el día que te fuiste. Esa llamada que recibió Lucas era del hospital. Pedro había puesto tu número como contacto de emergencia. Dicen que, en el momento del accidente, no dejaba de llamarte. No te sientas culpable. Él es un adulto. Es responsable de sus decisiones. Nadie te culpa. La señora Love me abrazó. Pedro ya está así. Al menos está vivo. Eso ya es suficiente. Isabel, vive bien. Lo que te hicimos fue injusto. Si alguna vez necesitas algo, puedes contárselo a tu familia o incluso a nosotros. No lo guardes dentro. Ya no me quedaré mucho. Desde el accidente, Pedro ha cambiado mucho. Ya no sé en qué piensa. La señora Love habló largo conmigo. Al día siguiente, Roxana la acompañó al aeropuerto. Después, me contó más sobre Pedro. Desde que despertó, Pedro se volvió sombrío. Nadie sabía qué pasaba por su cabeza. Incluso sus propios padres le tenían miedo. Tras recuperarse, no volvió a casa. Se mudó a la sede de la empresa. Y luego,
inició una purga en LabCorp. Muchos directivos fueron removidos. Roxana me dijo, en tono misterioso, que una estudiante universitaria no paraba de acosarlo, pero luego, misteriosamente, fue internada en un hospital psiquiátrico. Tras escuchar eso, no pude evitar pensar que Pedro, como yo, también recordaba su vida pasada. La purga de LabCorp fue algo que ya hizo en la otra vida. Pasó justo después de aplastar a la familia Chan. Mientras destruía a los Chan, Pedro descubrió una red de corrupción en su propia empresa. Pero ese estudiante, ¿podría ser Julia? No, me reí. Amarga. ¿Cómo podría ser? En la vida pasada, Pedro fue cruel, obsesivo, no solo con los Chan. Con todos sus enemigos fue implacable. Cada vez que lo veía, su cuerpo emanaba un odio casi demoníaco. Era cruel con todos, menos con Julia. A ella, siempre la trató con dulzura. No, no puede ser Julia. Estoy segura. Después de despedir a Roxana, mi vida volvió a girar en torno al estudio. Durante los siguientes años, Roxana y Lucas vinieron a verme varias veces. Mis padres también lo hicieron, hasta que dejé de permitirlo. La salud de mamá no era buena. Cada vez que Roxana y Lucas venían, me traían más noticias de Pedro. Al principio me afectaban, pero con el tiempo, ya no. Esa estudiante, la que fue enviada al psiquiátrico, era Julia. No entendía qué planeaba Pedro. En la vida pasada, la amó hasta volverse loco. Y ahora, tal vez el amor siempre fue algo volátil. Eso de amor eterno quizás solo fue una frase bonita para decorar. Capítulo 12. El día que regresé a casa, no solo estaban todos los miembros de mi familia, sino que también vinieron los padres de Pedro. En estos 4 años, Roxana se había vuelto aún más hermosa y radiante, y Lucas ya se encargaba por completo de la empresa. A punto de cumplir los 30, Lucas era ahora más maduro y sereno, aunque, en cuanto hablaba, dejaba ver su verdadero carácter. Papá se había jubilado y ahora se dedicaba a cuidar a mamá con esmero. Roxana me miró llena de alegría. Mi Isabel está más guapa que nunca. ¿Será el poder del conocimiento? Bromeó. Creo que yo también debería hacer un curso o algo. Mamá no había cambiado mucho. Papá la cuidaba tan bien que se mantenía igual que siempre. Mi niña preciosa, me alegra tanto que hayas vuelto a casa. Mamá, esta vez no me voy a ningún lado. Me quedo contigo, aunque me eches. No pienso irme. Mamá sonrió radiante y, limpiándose las lágrimas, pareció recordar algo. Mira, estos son la tía Lav y el tío Lav. Al saber que volvías hoy, vinieron especialmente a verte. No importa cómo me haya tratado Pedro. Siempre aprecié profundamente a la señora y al señor Lav. En la vida pasada, hicieron todo lo posible por detener a Pedro. Incluso estuvieron dispuestos a enfrentarse a él. Fui yo quien los convenció de no llegar a ese extremo. Personas tan buenas, no merecían tener un final trágico como el nuestro. Solo deseo que todas las personas a mi alrededor vivan tranquilas y en paz, año tras año, sin ausencias. Ese es mi único deseo. Tía, tío, ¿cuánto tiempo sin verlos? La señora Lav me respondió varias veces con voz entrecortada. Buena niña, fue nuestra familia la que no supo valorar. Solo deseo que ahora seas feliz. Se secó las lágrimas mientras hablaba. Vi que su cabello ya tenía canas muy visibles. Miré al señor Lav. Estaba igual. Tenían la misma edad que mis padres, pero se veían mucho más envejecidos. Me entregaron sobres rojos llenos y regalos escogidos con cariño. Seguían tratándome como cuando era una niña, con ese mismo amor. Después de la cena, se despidieron de nosotros, cuando subieron al coche que los vino a buscar. Las ventanillas oscuras me dieron la extraña sensación de que alguien me observaba desde dentro, pero ellos no se quedaron mucho tiempo. Al subir, nos apuraron a regresar al interior. No le di más vueltas. Tras descansar un par de días luego de regresar al país, comencé a involucrarme en la gestión de la empresa. Roxana nunca deseó este trabajo, solo lo asumió porque no tenía otra opción. Desde que me integré, me enseñó un tiempo y luego, confiada, se lavó las manos. Me lo dijo con entusiasmo, que llevaba tiempo soñando con dejar esa jaula de oro, que lo suyo era recorrer el mundo y vivir aventuras. Al día siguiente, ya tenía las maletas listas para partir. Se notaba que lo había estado deseando desde hacía mucho. En la vida pasada, para esta época, Roxana ya no existía, pero ahora, estaba ahí,
tarareando una melodía desconocida mientras se ataba los cordones con alegría. La observé unos segundos y me acerqué a ajustarle el sombrero. Cuídate mucho allá afuera y prométeme que me llamarás todos los días. Roxana me dio un beso en la mejilla y luego me abrazó con fuerza. Sí, hermanita, ya pareces tú la hermana mayor. Antes era Roxana quien me despedía en el aeropuerto. Esta vez, me tocó a mí despedirla a ella. Después de su partida, me entregué por completo al trabajo. Lucas, aunque desenfadado en lo cotidiano, era extremadamente estricto en lo profesional. Vi muchas veces cómo reprendía duramente a empleados por errores, y aún así, todos lo respetaban y querían. Tal vez porque, a pesar de ser exigente, era justo. Quien trabajaba bien, recibía muy buen salario, y si corregías tus errores, te recompensaba con un generoso bono. Era gracioso ver cómo los empleados pasaban del terror a la euforia con un simple sobre rojo. Yo no entendía del todo su forma de gestionar, pero era efectiva. Luego, Lucas comenzó a derivar los contratos más importantes a mi equipo. No necesitaba preocuparse por nada. La familia Chan prosperaba cada vez más, pero no mucho después. Un asistente de mi equipo me informó que una de las empresas con las que llevábamos años trabajando quería renegociar el contrato. El encargado pedía que el responsable principal del proyecto fuera personalmente a hablar. Revisé la información. Era una empresa joven, pero con gran proyección. Le dije a la asistente que yo me encargaría. A la mañana siguiente, llegué temprano. La recepcionista me atendió con mucha amabilidad y me condujo a la sala de reuniones. El responsable llegará enseguida. La sala era minimalista, decorada solo en blanco y negro. Me sirvieron una infusión floral antes de dejarme sola. Su aroma era delicado, justo de mi gusto. Sosteniendo la taza, me acerqué a la ventana. Creo que ya sabía quién vendría. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Isabel. La voz ronca y sombría de Pedro sonó a mis espaldas. Soltó una risa que parecía provenir del mismísimo infierno. No pude evitar sentir miedo. Él ahora era el Pedro de la vida pasada. Capítulo 13. ¿Viniste solo para decirme eso? Respiré hondo, tratando de que no notara mi nerviosismo. Me giré. Pedro estaba realmente en silla de ruedas, con una manta sobre las piernas. La mitad de su cuerpo permanecía en penumbra. En su expresión se leía una intensidad peligrosa. Cuando alzó la vista para mirarme, sus ojos estaban vacíos de toda emoción. No dijo nada, solo me observaba, hasta que el té floral que me habían servido ya estaba completamente frío, y él aún no decía una sola palabra. Me rendí. No podía competir con su paciencia. ¿Qué es lo que quieres decir? Si no tienes nada, me voy. Lo siento. Por un momento creí haber oído mal. Si fuera el Pedro de esta vida, una disculpa sería comprensible. Pero el Pedro obsesivo y enfermo de la vida pasada, ese, no se disculparía ni aunque le rompieran las piernas. Dejé la taza sobre la mesa. Palabras como, lo siento. Ve a decírselas a la Isabel de la vida pasada. Pasé junto a él, con la intención de abrir la puerta de la sala de reuniones. Pero de repente, una fuerza brutal me jaló hacia atrás. Perdí el equilibrio y caí directamente sobre él. Sentir de pronto su respiración tan cerca me resultó insoportable. Me levanté de golpe y le di una bofetada, tan fuerte, que le hice sangrar la comisura del labio. Pedro se pasó la lengua por el corte. ¿Te desahogaste? Si no es suficiente, puedes seguir. Estás loco. Eres un enfermo, un maldito psicópata. Le solté todos los insultos que se me ocurrieron. Temblaba de rabia. Con los ojos llenos de lágrimas, le agarré el cuello de la camisa. Te pregunté miles de veces por qué trataste así a la familia Chan. ¿Alguna vez respondiste? ¿Alguna vez te importó? Nos empujaste una y otra vez al abismo. ¿Y ahora vienes a decirme esto? ¿Con qué sentido? No soy como tú, Pedro. No soy tan cruel. No puedo contigo, pero sí puedo alejarme. ¿No te bastó con destruirnos en la otra vida? ¿También quieres hacerlo en esta? Pues escúchame bien, no te voy a dar esa oportunidad. Si quieres hacerle daño a mi familia, empieza por matarme, porque si no lo haces, te juro que un día yo misma me encargaré de ti. Pedro no dijo nada, solo me miraba, hasta que me desahogué por completo, hasta que, agotada, me calmé, cerré los ojos. Pedro de niño, Pedro adolescente, Pedro adulto. Habíamos recorrido demasiados años juntos, de ser la pareja ideal que todos envidiaban, a convertirnos en enemigos a muerte.
Qué irónico, qué triste. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. Me arrodillé en el suelo, cubriéndome el rostro mientras lloraba desconsoladamente. Nunca había logrado salir de la sombra de mi vida pasada, por más que lo intentara. Al final, terminé derrumbándome frente a Pedro. No haré daño a la familia Chan, ni a ti. Su mano, temblorosa, se apoyó en mi hombro. No te creo. Después de aquel encuentro, empecé a verlo por todas partes, en conferencias, en eventos empresariales. La más reciente, en la fiesta de cumpleaños de mi madre. Su aparición dejó el salón en silencio. Hoy en día, todos en el mundo empresarial conocían a Pedro. Su fama infundía miedo incluso entre los más veteranos del sector. La señora y el señor Lab intentaron suavizar el ambiente con cortesía. Lucas y Roxana, al verlo, se pusieron inmediatamente frente a mí como si jugáramos otra vez al juego del águila y los pollitos. Pedro, como siempre, era el águila, y yo nunca fui el pollito. Después de tantos encuentros, empecé a sentir que Pedro daba lástima. Todos lo temían, incluso sus padres. Nadie se atrevía a estar cerca de él. Nadie le hablaba. Estuviera donde estuviera. Siempre bebía solo, en la sombra. Pero no, yo no sentía compasión. Con el tiempo, Lucas me contó que la empresa Lab había empezado a enviar muchos contratos importantes a nuestra compañía. La familia Chan ya era parte del top 100 de empresas globales. Cada vez que me encontraba con Pedro, no decía nada, solo me observaba desde lejos, hasta que yo me iba. Poco a poco, Chan Corp se hacía más fuerte, y yo dejé de prestarle atención. Hasta que un día, escuché la noticia de su muerte. Pedro había muerto. Las causas no estaban claras. Algunos decían cáncer, otros, suicidio. En vida, todos le temían. Tras su muerte, su historia como joven genio empresarial se volvió leyenda. No fui a su funeral. Cuando murió, los señores Lab aún vivían. Mis padres también estaban sanos. No quise verlos llorar por su hijo. Lucas, Roxana y mis padres sí fueron. Yo me quedé sola en casa, viendo los fuegos artificiales de Año Nuevo. Pedro tuvo la mala suerte de morir en Nochevieja. Me serví una copa de vino tinto, desde la ventana, mirando el cielo lleno de luces. No sabía si brindaba por alguien o por nadie. Quizá estaba un poco ebria. Choqué mi copa contra el cristal de la ventana y levanté la vista hacia el espectáculo de fuegos artificiales. El más hermoso del año. Pedro, nunca más volveremos a vernos. No en esta vida, ni en ninguna otra.